las sales que contiene el agua de mar mediante el proceso de ósmosis inversa es considerado un proceso de filtración? Sí, exactamente. Todo lo que hacemos en todas las etapas que tiene este proceso de ósmosis inversa son distintos tipos de filtración justamente para llegar a la desalinización del agua, para después poder hacerla apta para consumo humano, ¿sí? Digamos, la sal netamente se quita dentro de la membrana semipermeable de ósmosis inversa, que nosotros lo que hacemos es proyectar un caudal de agua a alta presión que pasa a través de una membrana semipermeable de distintas capas con distinto grosor, por decirlo así, distintos micrajes, y va eliminando las sales, concentrando en el exterior de la membrana todas las sales que quedan, y en el centro de la membrana nos queda el resto de agua dulce que pasó a través de la membrana semipermeable. Esa sería la primera pregunta. Vamos con la segunda. A ver, voy a leer porque yo ¿Qué porcentaje del agua que se consume en Caleta Olivia se piensa cubrir cuando la planta de ósmosis trabaje en su plenitud? piensa cubrir? Bueno, el proyecto está diseñado para cubrir, digamos, nosotros vamos a aportar con la planta cuando esté en plena producción 500 metros cúbicos hora de promedio, ¿sí? Nosotros hoy de Comodoro Rivadavia estamos recibiendo alrededor de 400 metros cúbicos, 450, digamos, en las mejores épocas, ¿sí? Ahora bueno, tenemos este problema de reducción de caudal que tenemos, creo que andaban en los 300 metros. Nosotros vamos a aportar 500 metros cúbicos. Si nosotros sumamos los dos aportes que tenemos, los tres aportes en realidad, pues sería Cañadón Quintar, Comodoro Rivadavia y la planta de ósmosis, si sumamos todos esos aportes de agua, nosotros estamos acostumbrados a tener una distribución en nuestros hogares alrededor de cada 3 días. Nosotros estamos recibiendo unas 4 horas de bombeo de promedio. Cuando nosotros sumemos la producción de la planta, la idea es reducir esos tiempos hasta un día, digamos, en el verano, ¿no? Estamos hablando de las épocas de mayores consumos, tener agua día por medio en nuestras casas, una mayor cantidad de tiempo, entre 6 y 8 horas de bombeo, ¿sí? Entonces eso nos va a dar tiempo a poder llenar nuestros tanques, consumir el agua que necesitamos para el lavado de ropa y todas estas cosas que consumen mucha agua en los quehaceres diarios de la casa, y mantener, digamos, un nivel de tanque lleno. Entonces nos va a cortar mucho la distribución, ¿sí? En el invierno, como se nos dio en el caso de Puerto Deseado, por ejemplo, que hay un menor consumo de agua, puede haber sectores que tengan una distribución continua del agua, justamente para evitar la parada de la planta por las cisternas llenas de servicios públicos. Esa es un poco la proyección que hay. En el peor de los casos, que nos corten el agua de Comodoro, como suele suceder en el verano, con el aporte de la planta vamos a volver a tener agua cada 3 días. Pero lo que no va a suceder teniendo la planta es quedarnos sin agua, como ya ha pasado tantas veces que de 3 días nos vamos a 10 días sin agua. Digamos, siempre, en el peor de los casos, estamos día por medio con todo junto, 3 días como máximo teniendo la planta en funcionamiento. Si el aporte de la planta, una vez que entre producción, es continuo, 24 horas al día, 365 días del año. Esa es la idea. El agua que se extrae del mar y que pasa por el proceso de ósmosis inversa, ¿tiene algún tratamiento anterior a este proceso? Cuando nosotros salimos de los equipos de ósmosis inversa, como nosotros le quitamos casi todas las sales a través de la membrana semipermeable, tenemos un agua desmineralizada con muy poquitas sales disueltas, y necesitamos remineralizarla para que sea apta para consumo humano. Si no, ustedes sabrán que si nosotros consumimos agua sin minerales, en vez de hidratarnos, el agua nos va a deshidratar porque el cuerpo va a tratar de compensar las sales que no tiene, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que acá es remineralizarla para que no suceda eso. Entonces nosotros salimos de todos los equipos de ósmosis a un tanque de agua desmineralizada, y posterior a ese proceso, antes de pasarla por el acueducto, la llevamos a unos tanques de carbonato de calcio, donde hacemos una remineralización y regulamos el pH en 7 para que sea un agua neutra, y ahí sí la mandamos al acueducto. El agua que ha pasado por el proceso de ósmosis inversa es enviada directamente a la redistribución de agua para consumo humano, o tiene algún tratamiento anterior a su distribución. Digamos, nosotros tengamos en cuenta, los equipos recuperan el 45% de toda el agua que reciben. O sea, de cada 10 litros de agua de mar que nosotros incorporamos el equipo de ósmosis, sacamos 4 litros y medio de agua desmineralizada y 5 litros y medio de salmuera, ¿sí? Que es agua con el doble de sal con la que ingresó. Sí, por ahí existe esta idea de que por ahí va a salir la sal pura, que va a ser algo lechoso. Es agua nada más que con el doble de sal. Toda esa
salmuera que nosotros eliminamos con los equipos, la devolvemos al mar. Tenemos preparada justamente el emisario de la planta en una zanja que está en la restinga, que es natural, con la corriente marina. Entonces de esa manera, por ósmosis, el mar disuelve la sal y la devolvemos al mar sin perjudicar. Después, bueno, hay algunos otros proyectos para hacer una recuperación de la salmuera y lograr algún otro ya tipo se de está pensando en eso, ¿no? Sí, estamos trabajando un poco en conjunto entre un montón de gente a ver si podemos hacer el aprovechamiento de la salmuera y lograr la recuperación para sales de magnesio. ¿Qué tiene las sales y las impurezas que elimina el agua del mar por el medio del proceso? Vamos en cuenta, los equipos recuperan el 45% de toda el agua que reciben, o sea, de cada 10 litros de agua de mar que nosotros incorporamos el equipo de ósmosis, sacamos 4 litros y medio de agua desmineralizada y 5 litros y medio de salmuera, ¿sí? Que es agua con el doble de sal con la que ingresó. Sí, por ahí existe esta idea de que por ahí va a salir la sal pura, que va a ser algo lechoso. Es agua nada más que con el doble de sal. Toda esa salmuera que nosotros eliminamos con los equipos, la devolvemos al mar. Tenemos preparada justamente el emisario de la planta en una zanja que está en la restinga, que es natural, con la corriente marina. Entonces de esa manera, por ósmosis, el mar disuelve la sal y la devolvemos al mar sin perjudicar. Después, bueno, hay algunos otros proyectos para hacer una recuperación de la salmuera y lograr algún otro ya tipo se de se está pensando en eso, ¿no? Estamos trabajando un poco en conjunto entre un montón de gente a ver si podemos hacer el aprovechamiento de la salmuera y lograr la recuperación para sales de magnesio. ¿El sistema de ósmosis inversa produce algún efecto negativo en el ecosistema marino? No, justamente los volúmenes, en el caso de esta planta en particular y de la de Deseado, los volúmenes que nosotros eliminamos al mar son muy pequeños en comparación a la cantidad de agua que tiene el mar. Entonces no producimos, justamente esto que les explicaba en la pregunta anterior, de que nosotros tenemos el emisario preparado para que haya una mezcla constante con la corriente marina. De esa manera evitamos una hipersalinización de la zona de salida y no tenemos ningún tipo de perjuicio para el ecosistema. En casos, en otras partes del mundo donde existen plantas mucho más grandes que esta, el agua se le hace un post-tratamiento justamente para disolver de alguna manera la salmuera antes de que regrese al mar, para evitar la hipersalinización de los emisarios, ¿sí? Cada planta tiene su tratamiento, dependiendo del volumen de agua que tiene, se le suele hacer este tipo de post-tratamiento para no afectar el ecosistema, pero a nivel mundial hasta ahora no hay estudios que demuestren que haya un impacto ambiental importante con las plantas de ósmosis. ¿Es un proceso que consume mucha energía? Sí, en este proceso el 60% del proceso es energía eléctrica, justamente por las bombas de alta presión que necesitamos para poder proyectar la alta presión en las membranas semipermeables y lograr la desalinización, ¿sí? Hoy en día, más allá de que el proceso consume mucha energía, consume mucho menos de la mitad de lo que consumía cuando este sistema se inventó hace 20 años, por distintas mejoras tecnológicas que se le fueron incorporando a los equipos para consumir menos energía y abaratar el costo de producción, pero sigue siendo un proceso que sí consume bastante energía. En el caso de la planta de Caleta Olivia vamos a consumir alrededor de 3,5 megas de potencia de la línea que nos alimenta. ¿Qué ejemplos de membranas semipermeables podemos encontrar en la vida diaria? Muchas membranas no usamos, pero como ejemplo tenemos estos pequeños filtros, estas pequeñas plantitas de ósmosis que solemos tener en casa debajo de la pileta para purificar el agua, que es un filtro de carbón activado con una membrana semipermeable justamente para quitarle las sales más grandes que vienen en el agua y ablandarlo un poquito, justamente, que viene con un pH, por ahí viene muy alcalina, tenemos que ponerlo un poquito más ácida para que sea más blanda para el consumo y no se nos llene, por ejemplo, de sarro a la pava, que es algo muy común, que la pava no la va a agarrar y es más sarro que agua lo que tiene adentro. Bueno, ese es un ejemplo de las membranas semipermeables que habitualmente podemos encontrar en nuestra casa. ¿Los barcos de alta mar pueden utilizar este método para proveerse agua potable?
habitual que se use ya hace unos cuantos años en lo que es, digamos, los barcos petroleros o los barcos de procesos industriales. Tienen plantas de ósmosis inversa, pero no aptas para consumo humano. ¿Sí? Lo que hacen es desalinizar el agua de mar a medida que van en su trayecto y se usa para los procesos industriales de dentro del barco, para el enfriamiento de motores, los sistemas de aire acondicionado, calefacción, todo este tipo de cosas. Desmineralizan el agua y lo usan, pero no tienen todo este filtrado y purificación que tenemos acá para hacerlo apto para el consumo humano. Sí lo tienen, por ejemplo, en los transatlánticos turísticos, sí tienen ya grandes plantas montadas hoy en día que generan agua para el consumo del barco, para consumo humano, ya con plantas de ósmosis incorporadas. ¿Sí?